Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estamos, Elo? Todo bien, todo correcto. Episodio número 107. Vamos. ¿Vamos bien? Sí, A paso tendido. cada vez más cerca del 1000. Bueno, falta bastante para el 1000. Sos No así sé. como demasiado optimista. No sé. Bueno, quizás esto de llegar al número 1000 es la idea mileniarista, ¿no es cierto? ¿Escuchaste hablar de los mileniaristas? No. Siempre hubo como durante la Edad Media, en la Edad Moderna también, como grupos cristianos, pero también algunos judíos, así como medio místicos y demás, la idea del fin del milenio, ¿no es cierto? ¿Viste? Fin del primer milenio, fin del segundo milenio, también el año, creo que 1666, lo veían como los mileniaristas son los que dicen que está por llegar el Mesías, ¿no? En cualquier momento, sí, ¿viste? sí. O llega el fin del milenio, o ¿viste como se había dicho de las computadoras? El bug ese del 2K, ¿no? Claro, como que en el 2000 iba a cambiar todo. Bueno, esa idea como que hay ciertos números que ahí hay tiempos mesiánicos. Y tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, que nuevamente, quiero decirlo públicamente y enfatizar, Elo me pidió que hablemos de este tema, ¿ok? Y estoy cumpliendo. Igual PLF nos llamamos 1000, o sea, tenemos que llegar al 1000. Vamos a llegar a 1000 en un momento. Si no, llama, el nombre tendría que haber sido ¿cómo se Pimea. dice? Pimea, Pero claro. queda medio mal en español, Pimea. Exacto. No sé. Bueno, Mea es 100 en hebreo, Sí, vamos sí, a aclarar para... Iba a decir. Ok. El tema de hoy, que Elo lo llamas un rato, la verdad que estamos diciendo Claro, de qué decí la hablamos. verdad, claro, vos decís, che, ¿de qué vamos a hablar? Como si no hubiese para hablar del judaísmo. Claro, no, es que hay demasiados temas que a veces no tenés, ¿viste? Estaba pensando en Hanukkah en estos días, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Ya hablamos, hicimos unos episodios de Hanukkah. Y la idea es hoy hablar sobre temas escatológicos en la tradición judía. ¿Cómo que, Elo? ¿Qué temas querías hablar? Ah, no, porque escatológico, nunca lo escuché. No, ¿cómo no escuchaste escatológico? No. Bueno, entonces empecemos con algo. La escatología, escatos en griego, es último, ¿ok? Ah. Y logos es estudio, Sí, estudio. estudio de lo último. Ah, y la no sabía. escatología, como todo dentro del mundo de la teología y de la filosofía y demás, es los estudios religiosos o filosóficos que tienen que ver con qué va a pasar al final de los tiempos de la humanidad o al final de la vida particular de cada uno de nosotros. Por eso cuando vos me planteaste el tema, globalmente es la escatología. Ah, bueno, yo dije la pregunta, ¿existe la vida después de la muerte? Ok, muy bien. Porque hablamos un tiempo sobre la muerte o los rituales de la muerte en el judaísmo, del duelo y demás. Entonces, otra de las ideas que tenía Elo, que es una pregunta que siempre es como el top 10 de las preguntas que te hacen, es ¿qué opina el judaísmo de la vida después de la muerte? ¿O qué opina el judaísmo? ¿Existe el infierno en el judaísmo? Claro, eso también. Todas esas preguntas y demás. Entonces yo lo que dije, en vez de trabajar ese punto puntual, digamos, tomemos un episodio para hablar de los grandes temas y preguntas escatológicas o existenciales del judaísmo. Entonces, si les parece, vamos a decir las cosas que me parece que vale la pena hablar. Dígalo. Yo anoto. Una tiene que ver con lo que se llama el Olam Haba, que literalmente significa mundo por venir. El mundo por venir, es decir, qué es lo que va a pasar después de la muerte. Y una idea relacionada con eso está el Gan Eden. También, claro. Que es como el paraíso. ¿Y cuál es lo contrario del Gan Eden? Infierno. El infierno, que en hebreo es Geinom. El Geinom. ¿Okay? Entonces vamos a hablar del Olam Haba, del mundo venidero, conectado con eso, Gan Eden y Geinom. ¿Sí? Y después vamos a ver si llegamos al tema de Aharit Hayamim. Eso te iba a decir, porque la venida del Mesías con la resurrección de los muertos, bueno, igual eso ya es tema de otro. Claro, no, pero podemos cerrar. Yo no quiero hablar mucho en detalle, no es un tema que me apasiona ni demasiado, ni me gusta demasiado, ni me pregunto demasiado, pero como muchas me preguntan, digamos, bueno, vamos aquí a la hora. Entonces, eso tiene que ver con la escatología personal, ¿no es cierto? ¿Qué me va a pasar a mí, Jouri, Romano, Elo, cualquiera que nos está viendo, escuchando, cuando nos vamos de este mundo? Punto número 2 tiene que ver con lo nacional. O con lo universal, con todo el mundo. Y que tiene que ver con Aharit Hayamim, el final de los tiempos. ¿Sí? Y eso conectado con Mashiach y Tchiat HaMeitim, el Mesías y la resurrección de los muertos. Perfecto. Por supuesto, imposible hacerlo todo en media hora, 40 minutos, pero vamos a ver qué sale de todo esto. ¿Sí? Dígame. Entonces, lo primero que quiero decir es por qué estos temas, si bien son preguntas que muchos me hacen, o que muchos hacen en general, no es uno de los temas que más me interesa. Ah, eso, porque vos no sos muy místico, muy así. No, pero más allá de ser no soy muy místico, yo encontré en el judaísmo, por sobre todo, una respuesta para el Olam Hazé, para la vida en este mundo. ¿Okay? Creo que el judaísmo
es un diagrama, una filosofía, una cultura, una civilización que te ofrece un montón de puertas maravillosas para vivir mejor este mundo. Sí. Desde el cumplimiento de las mitzvot, desde la idea de la conexión con una cultura particular, con una tierra particular, con una historia, con un pueblo, la idea de mishpuche, la idea de familia, la idea de tikkun atzmi, de perfeccionarse uno mismo, de las midot, de tikkun olam, de arreglar el mundo. Encuentro un montón de herramientas maravillosas dentro de mi tradición judía para ocuparme en qué es lo que voy a hacer en este paso por mi vida en este mundo. Y creo que es lo que debemos hacer el Icar, creo que debemos hacer el punto principal. Y creo que realmente la filosofía en general del judaísmo parte de eso. Si vos ves la Torá en sí, la Torá, el Humash, los primeros 5 libros de la Biblia, del Tanaj, no se ocupan en lo absoluto de qué va a pasar después de la muerte. No, está bien, Uri, pero yo te explico. A la gente le angustia 3 cosas. ¿Por qué nació? ¿Por qué nació en este momento, en este lugar, en este siglo, en esta familia? ¿Por qué tiene ese padre? Etcétera, etcétera. ¿Para qué vive? La mayoría de la gente está angustiada porque no sabe para qué vive, que ahí puede ser lo que vos... Puede ser, no, es lo que vos mencionabas hace unos minutos, segundos. Y después le angustia, no me quiero morir. O sea, no me quiero morir. Pero no solo de viejo. Vos que sos rabino, yo siempre te digo que vos que ves constantemente gente que se está muriendo, que se muere de gente joven, en cáncer, de accidente, de esto, del otro. Entonces, está bien, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, que te gusta la parte que se ocupa de qué hacemos en esta tierra, en este lugar. Pero bueno, la gente pues se angustia porque se va a morir. Sí. Y no se quiere morir. O se le murió un ser querido, etcétera, etcétera. Ante eso... Yo lo que tengo es, si bien vamos a hablar un poco ahora de, por sobre todo, cómo surgieron estos conceptos, qué significan, una mirada general. Por supuesto que nada es absolutista, ni monolítico, ni es una sola, hay una pluralidad de fuentes. Lo que digo que creo que la filosofía central del judaísmo tiene que ver con el lejaim, con qué es lo que hacemos en la vida. Y todas las otras preguntas, por supuesto que todas las filosofías y todas las religiones y todas las corrientes del judaísmo en los últimos 3000 años intentaron explicar todas estas preguntas. ¿Por qué Dios decidiste que nazca? No sé, esta famosa frase de Rabbi Nachman de Breslov, que el día que nacemos es el día que Dios decidió que el mundo no puede existir sin nosotros. Es una idea muy linda, ¿no es cierto? Bueno. Porque tienes una misión, un producto, pero el día que te morís, bueno, en ese momento Dios decidió que ya el mundo puede seguir sin vos. Es como que siempre hay que ver el otro costado de estas frases que son divinas, creo, y que muchas veces las utilizamos. Yo también las utilizo en mi vida rabínica y en mi vida espiritual particular. Lo que quiero decir es que siempre todas las religiones, el judaísmo no es la excepción, se preguntó qué es lo que pasa después o qué es lo que pasa antes a nivel personal y a nivel de mundo. Nunca fue el principal interés mío y tampoco creo que en el judaísmo original, aunque no me gusta la palabra original, creo que nunca fue de gran interés. Creo que el hiato es ese espacio que se abrió donde toda la cuestión escatológica comenzó a tomar mucha fuerza en el judaísmo, tuvo que ver cuando, fíjate que históricamente, qué interesante, cuando los judíos dejamos de tener fuerza nacional y militar y propia. Y creo que todas estas respuestas que sí dio la tradición judía, y ahora voy a hablar sobre cuestiones escatológicas, primero que no son, a los que les gusta hablar de esto, aunque a mí no, genuinamente judías. Yo no sé si, pero ahora me refiero, yo no sé si hay algo que sea genuinamente judío. Yo si alguien me pregunta qué es lo que realmente es lo único que se puede decir que es judío y no viene de otro lado, o no tenemos en comparación o parecido a otros, tiene que ver con el Shabbat. Pero el resto de las cosas, siempre hay una cultura semejante en la Mesopotamia, en Oriente, que tenemos algo de los que tomamos o que nos podemos comparar. Pero eso es otro tema para otro podcast. En este tema creo que en el original del judaísmo, el leitmotiv de la Torah tiene que ser qué hacemos en este mundo. Sí. El leitmotiv de la halajá, que estamos de acuerdo que la halajá, por los últimos 2000 años, fue el centro de la vida judía. ¿Qué tiene que ver la halajá? ¿En este mundo o en un mundo venidero? En este mundo. En este mundo. La halajá es qué es lo que haces cuando te levantás, cuando te vas a dormir, cómo te relacionas con el próximo, qué haces. Correcto. Y por último, en los últimos 200 años de secularización de lo judío, del sionismo, del inicio del iluminismo judío, empezó a tener menos fuerza todas estas ideas escatológicas. Pero el punto medio, más o menos desde el siglo IV antes de la era común, cuando los judíos ya estamos bajo influencia de los persas. Recuerdan que primero nos conquistan los babilonios, que destruyen el primer templo, y luego nos permiten volver los persas, el imperio aqueménida en la tierra de Israel. Hasta el siglo XVIII, una gran fuerza dentro del judaísmo de todos estos estudios y ideas
escatológicas. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque todas estas respuestas, que son válidas, que están bien, que muchas veces tenemos estas preguntas existenciales, aunque a mí lo que me gustaría como rabino es empezar a cambiar a la gente cuáles son las preguntas existenciales que tiene. A ver, que para mí es mucho más importante, ok, ¿qué es lo que haces con esta vida? Yo lo que le quiero decir a la gente es que para mí hay una idea de la filosofía judía también, del Ein Sof, de Dios como el infinito, y una idea de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, que dice Isaías, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si realmente vivimos por eso, nunca vamos a tener la más mínima idea de qué es lo que va a pasar cuando nos moramos, y qué es lo que pasó antes de que vinimos a este mundo, y qué es lo que va a pasar. Todo lo que tenemos son ideas. Ideas que surgen de sabios, de rabinos, de filósofos, pero como acá, no sé si todos conocen, Víctor Sueiro, ¿no? el famoso, el único que fue y volvió. Bueno. ¿Ok? Pero digamos, nadie fue y volvió. Sí, explica a ver quién es, porque hay mucha gente de afuera. No, pero mirá que tenemos, en el resumen de Spotify decía que teníamos mucha audiencia de España, de México. Bueno, Víctor Sueiro, búsquenlo, googleenlo, es alguien que dijo que murió, que vio la luz y volvió y contó. ¿Ok? Pero en definitiva, nadie fue y volvió, por lo cual son todas, nadie te lo puede aseverar. Y como yo ya dije muchas veces, me molesta, ¿no es cierto? Esos rabinos, esos filósofos dicen, cuando te morís pasa esto, esto y aquello. Se muere un chico de 4 años, es por esto. Se muere una persona a los 80 años, es por esto. Cuando el Tiyat HaMeitim, la resurrección de los muertos, va a pasar esto, esto y esto en estos pasos. ¿Existen tratados enteros sobre esto en la Edad Media? Sí, por supuesto que sí. Pero digo, ¿es lo central? No. Pero como no es lo central para mí, pero muchos están interesados, como Elo, ¿ok? Porque Elo, lo que yo te quiero correr es decir, ¿qué respuesta que para vos, porque me preguntas que si vos decís que para muchos es una pregunta existencial, es que para vos seguramente también es una pregunta existencial? No. No. Era... no tanto. Era. Claro. ¿Y qué de alguna de las respuestas que te dio la tradición judía te hizo vivir mejor o te dio más sentido a tu vida o algo? Yo creo que a todo el mundo, o sea, viste que la gente, no sé, jugadores de fútbol, ¿no? Puede ser un ejemplo vulgar o común, viste, meten un gol o gente que dice, no, mi papá, mi viejo me estaba viendo de arriba, o sea, como que la gente necesita como saber de que no todo se termina acá y que si una persona sufrió, murió prematuramente, trágicamente, bueno, como que, bueno, todo, como decías vos, todo tiene un sentido, Dios... ¿Cómo dijiste la frase? Los pensamientos de Dios, ¿no? Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Claro. Entonces, bueno, por eso volvemos al principio. ¿Por qué en el judaísmo está el tema del Olam Haba, que significa un mundo por venir? Porque hay un tema del Gan Eden en oposición del paraíso al infierno. Y que mucha gente, y en los ámbitos ortodoxos, se enseña literal. O sea, no, y vos que sos sefaradí, que me gusta cargar a los sefaradí, viste, los sefaradín todo el tiempo, dice, bueno, rabino, pero si yo hice esto, pero también cumplo Shabbat, ¿voy al infierno? Como que están todo el tiempo viendo cómo están en la preocupados por eso. Claro, a qué lado van, a qué equipo le toca. Entonces, es algo que está en el judaísmo, y si no, no tendría que estar. Como creo que quisiste decir vos al principio, que en una época no existía en el judaísmo todo ese concepto. Lo vamos a explicar, o vamos a tratar de hablar de un par de temas. Lo primero es decir que históricamente, en los tiempos... Perdón, y una cosa te quería, antes de que sea, el Rambam, en los 13 principios de fe, ¿no? ¿No habla también, además del Mesías, del mundo por venir? Sí, de la Tiyat HaMeitim, de la resurrección de los muertos. Entonces, no, estamos hablando de... Sí, que se convirtieron en principios medulares de la fe judía, por supuesto que sí, porque no lo niego. Si no, eso te iba a decir, porque si no podríamos decir, no, mira, es de una corriente hasídica. Sí, por ejemplo, el tema, vamos a decir un ejemplo de esto, el tema de la transmigración de las almas. Claro. ¿Sí? O rotación o reencarnación. Sí, eso por supuesto que no es una creencia cardinal del judaísmo en toda su expresión. Es de un grupo particular y demás. Claramente, todos estos términos, Gan Eden, Geinom, Olam Haba, Tiyat HaMeitim, Sahar Baonesh, Premio y Castigo, son parte, Mashiach, son parte del esqueleto fundamental de la religión y la filosofía judía como la conocemos ahora. Lo que quiero desasnarnos es que no siempre fue así, que es una construcción. Entonces vamos, número uno, para la Torah y para la inmensa mayoría del Tanaj, de la Biblia, estamos hablando hasta el siglo IV antes de la Era Común, la vida terminaba cuando nos moríamos. ¿Sí? La vida terminaba cuando nos moríamos. Te morías a los 70, te morías a los 80, esos números bíblicos que aparecen en los Salmos, en Tehilim. Ya está, se terminaba. Claro, porque eso que dijiste la otra vez, ¿por qué si no el Kadish? O sea, un rezo
para que el alma ascienda. ¿Entendés? Bueno, pero eso, el Kadish es muy posterior. No, bueno, está bien, pero lo que tenés que entender, Uri, es que la gente, es como que vos me digas, no, mirá, yo conocí el iPhone 4, le digas a tu hijo, y tu hijo Noah, cuando tenga, no sé, 10 años, 12 o 15, sea un poquito más, no sé cómo se dice, consciente, diga, bueno, pero papá, yo tengo el iPhone 30, ¿qué me decís? Entonces vos es como que le decís a la gente, no, el judaísmo 0.0 era así. Bueno, pero la gente conoce el judaísmo de hoy y dice, bueno, pará, Uri, está el Kadish, está esto, está el Olam Abba. Y bueno, me puede decir, no, bueno, es el iPhone 4.0, vamos por el iPhone 14. Bueno, por eso, la idea del Kadish, de hacer una plegaria para elevación del alma de una persona, no podría ser de origen bíblico. Exacto. Debería ser de origen rabínico, donde ya hay una creencia de que la vida no termina en este mundo. Okay, bien. Si no tiene sentido. ¿Para qué y hay hacemos? muchos versículos en Jacob, cuando Jacob dice que su alma baja al Sheol, Lo ameitim y aleluya, dicen los salmos, ¿no? que los muertos no van a reverenciar a Dios. Hay muchísimos versículos que te dan la idea de que la vida termina cuando nos morimos. Porque de vuelta, agarras toda la Torá, no hay ninguna idea de todos estos conceptos. Olam Abba. Cuando la Torá habla de Aharita y Amim, ¿sí? En los últimos días, en los días posteriores, no está hablando de los tiempos mesiánicos, está hablando dentro de mucho tiempo. Pero tampoco existía el mesianismo en esa época. Tampoco, que había, ya lo dijimos varias veces, el concepto de Mashiach, de Mesías, era un rey ungido de la dinastía de David, que le iba a volver a traer la libertad y soberanía política a los judíos en la tierra de Israel. Joint, nada más. ¿Sí? Sí empieza a ver en algún momento del siglo VI, VII antes de la común, algunos conceptos dentro de algunos profetas, como Isaías, digamos, de el Yom Adin, o el Yom Gadol Beanorá, el día del juicio, Judgment Day, o el gran día, y empieza a haber ahí ya una cuestión escatológica, por lo menos a nivel universal, de que al final de los tiempos algo va a suceder, pero todavía a nivel personal, cuando uno se muere, ya está. Bueno, pero escúcheme, Rabino, defíname de acuerdo a lo que hoy en día entendemos Olam Abba, ¿no? Okay. Después vamos a ganar, pero... Okay, si no hoy entendemos como Olam Abba, como el mundo venidero, en contraposición con Olam Hazé. Olam Hazé es este mundo, el que vos y yo y todos los que nos están viendo y escuchando estamos viviendo, el mundo terrenal, que va desde que nacemos hasta que morimos. Correcto. Todo lo que pasa después de la muerte es en el Olam Abba, en el mundo venidero. Y esta noción del Olam Abba... No sé, nunca se sabe exactamente de dónde viene, no es que puedo decir, el año 133 antes era común por esta persona que vino acá y le dijo a tal judío esto, ingresó al pueblo judío. No existe así, pero sí se empieza a desarrollar en el siglo II antes de la común aproximadamente. Ah, ¿tanto? Muchos dicen que por influencias, gran parte de todas estas cuestiones al parecer tienen influencias zoroastras, que era la religión principal de Persia. Empieza a haber la noción de el alma. ¿Okay? Porque antes de vuelta, la idea de alma, de nefesh, tampoco es una noción bíblica. La idea de nefesh o neshama bíblica es la persona. Es la persona con todo lo que implica. No es decisión entre cuerpo y alma como entendían los griegos. Entonces, al parecer, empieza a haber una influencia. ¿Los griegos ya entendían el alma? Claro, había una gran diferencia entre el alma. Sabía. Claro, por ejemplo, Platón hablaba del hay muchas influencias también del mundo de Platón. No soy experto en el tema, hay que hablar con los expertos, pero sí hay una influencia del mundo. Bueno, alguno que sea experto, si quiere... Podemos hablar de cuándo vienen. Que nos escriban. Pero en definitiva tiene que ver con una influencia externa donde ya hay una neshama, hay un alma. Entonces, si entendés que hay un alma, vos entendés que, cuando una persona muere, el cuerpo, que después en toda la mística judía va a ser la parte terrenal del ser humano, la parte que fue creada de la tierra, en el mito de Adán y Eva. Correcto. Frente a lo que Dios le insufló a los primeros seres humanos, que fue la neshama, el alma. ¿Pero y eso no está en la Torá? Sí, eso está en la Torá. Ah, por eso. Está bien, pero ese espíritu de vida no estaba disasociado del cuerpo. Okay. Y en ningún momento en la Torá se dice, bueno, cuando te morís, el cuerpo se queda aquí y el alma sube a los cielos. Sin embargo, empieza a haber esta noción de que cuando nos morimos, no todo termina acá. ¿Por qué? Porque empieza a haber en el mundo en general, en el mundo mediterráneo en particular y en la tradición judía, de más particular de que esta pregunta existencial de, ¿pero qué? Si me muero, ¿se termina todo? Muy bien. No estoy diciendo que bíblicamente algún judío en el siglo VII, 10 antes de la común, no creía en algo de eso. Pero no hay nada realmente trabajado en la Biblia, ni es un interés. Entonces empieza la idea del Olam Abba. Y el Olam Abba, ¿qué es eso? A ver. No tenemos la más mínima idea qué es el Olam Abba. Pero si alguien viene a decir el Olam Abba es esto, esto y esto. Bueno, ¿por qué? Porque hay muchas lecturas de que es el Olam Abba y creo que la gran sugerencia que siempre tengo cuando se trabaja en estos temas es lo que llama el Perek Helek,
Claro. ¿sí? El 10º capítulo del Tratado de Sanedrín, ¿sí? El Rambam, cuando hace su comentario a la Mishnah de ese Tratado de Sanedrín, de ese capítulo, hace una gran introducción, ¿sí? Donde al final aparecen los 13 principios de la fe. Pero al comienzo de su introducción habla que hay algunos que creen que todo lo que dice la Torá es en sentido literal. Hay unos que no creen en nada. Y unos son tontos unos y son tontos los otros. Los que creen que todo es literal son tontos. Claro. Los que creen que nada es literal son tontos también. Hay algunos que no entienden y otros que pueden entender filosóficamente el significado de cada una de las cosas. Después el Rambam explica lo que para él es el Geinom, lo que para él es el Olam Haba, pero el Olam Haba, en síntesis, en definitiva, es qué es lo que pasa con nuestro alma, ¿sí? Una vez que nos morimos. Y es pensado como un mundo netamente espiritual. Correcto. Donde no hay placeres carnales. Tal cual. ¿Sí? No es que el hombre va a tener necesidad de comer, de beber, de hacer deporte, de tener relaciones sexuales, de nada. Sino que va a ser un mundo donde las almas van a estar flotando. Pero es una idea tan mística que es imposible de describirla. Donde las almas van a estar flotando en una suerte de éter conectadas con Dios. Que igual está bueno, o sea, digo, porque también yo que soy un gran existencialista de chiquito, que vos decís, ¿dónde estaba yo si la Tierra, no sé, el universo tiene 13.000 millones de años y el mundo empezó hace 3.000, 4.000 millones de años? Decís, bueno, ¿y yo dónde estuve todo? ¿Entendés? Porque la angustia existencial es decir, bueno, pasaron 13.000 millones de años, yo vivo 120 años, ¿no? Como se desea a los judíos, y después va a continuar por infinita cantidad de tiempo, igual la Tierra va a desaparecer mucho antes, pero digo, entonces esa angustia de decir, no, ¿sabes a dónde vas? Vos cuando te morís el cuerpo, tu alma vuelve con Dios, donde estaba antes de que bajes. Entonces, dentro de ese cuentito de Disney, tiene cierra, digamos, algo totalmente ilógico, disparatado, pero bueno, por lo menos te digo, no, mirá, tu alma estaba con Dios, Dios la insufló, como dicen en Bereshit, en el Génesis, cumpliste tu misión en la vida y volvés con Dios. Eso es, a ver, de vuelta, son ideas lindas. Y yo no digo que en ningún momento yo me despojo absolutamente y nunca me despojaría de lo que tiene que ver con nuestra tradición. Yo trato de reinterpretarlo, por un lado. ¿Cómo lo interpretas? No, de vuelta, pero sigamos con esto y después te digo cómo lo interpreto. Bueno. El programa va, después hay como muchas figuras en el Midrash o en el Talmud de qué es esto, o en la filosofía medieval, de que todos van a ser como todos los tzadikim van a estar estudiando todo el día Torah con Dios, que va a ser un mundo de luz. Pero bueno, son como, de vuelta, es algo que nadie vivió. Sí. Entonces hablas como, ¿te lo imaginas? Como lo pensás como un mundo, comillas, paradisíaco. Y esto nos lleva al segundo punto. La idea de Gan Eden y de Geinom. Pero, perdón, Rabino, ¿cuál es la diferencia entre Olam Haba y Gan Eden? No, si es que el Olam Haba, el mundo venidero, ¿sí? Se manifiesta de dos formas. A ver. Gan Eden, para los justos, el paraíso para los justos, y Geinom, el infierno para los malvados, para los Reshaim. Bueno. ¿Okay? Hay una frase en el Talmud que dice Bará Tzadikim, Bará Reshaim, Bará Gan Eden, Bará Geinom. Dios creó al paraíso, Dios creó al infierno, Dios creó a los justos y Dios creó a los malvados. ¿Sí? Para cada cual tiene... yo lo voy a decir sin vergüenza. Yo pensé siempre que Olam Haba era como era el mundo por venir, pero que no incluía al Gan Eden y al Geinom. No sabía que era así. No, claro, pero el Olam Haba es como la categoría de qué... El Olam Haba es viene después. El Olam Hazé. Sí, tenés razón. Sí. Entonces, ¿y qué es lo que pasa ahí? Bueno, tiene que ver con qué es lo que hacemos en este mundo. Claro. Y acá tengo que llevarlos a otros dos temas que me parece interesante, Elo. En la Torah sí aparece, tanto en el Tanaj, sí aparece, el Gan Eden aparece, y todos los conocen, el mítico jardín del Edén bíblico. De ahí viene la palabra Gan Eden. Sí. Y de ahí viene paraíso, y viene Pardes, y viene paradise. Paraíso viene del mismo... Pardes, la palabra Pardes, que es el jardín, viene del persa. No. Sí, que significa jardín, literalmente. No. Es el jardín mítico y que después viene la palabra paradise. Fíjate que tiene las mismas letras. Las mismas. Paraíso. Llores. El mismo llores. En español, en latín, se le salió la D. Nunca supe por qué se le salió la D. Pero en definitiva, y el Geinom también es un lugar geográfico, porque también lo que quiero explicar es esto, que la figura del Gan Eden, como el mítico jardín del Edén, ¿sí? Donde Adán y Eva vivían contentos y saltando en una pata y con toda la comida y todos los placeres hasta que comieron del fruto del árbol prohibido, era un lugar físico. Hasta la Torá te describe cuáles eran los 4 ríos que los circunvalan, ¿te acordás? Sí, no era el... Bueno, no me acuerdo. Porque hay 4 ríos que... Ok, bien. Es un lugar físico, no es un lugar en el Olam Haba. ¿Dónde está el Gan Eden? Acá abajo. En el Olam Hazé.
Y el Geinom, ¿sí? Es el Geinom, que significa el valle de Hinnom, que está en las afueras de Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, que ahí los idólatras sacrificaban a sus hijos en el fuego. Entonces, el valle del Eso no Hinnom, lo sabía. Pero eso está en la Torá, ¿no? No, en el Tanaj. Está en el Tanaj. Pero no sé si Isaías, alguno de los, alguno de los profetas nos habla de ese lugar, ¿no? Como físicamente que existe. Es el valle, entonces estaba asociado en el antiguo Israel el valle de Hinnom. No sabía. Gei Hinnom, que terminó siendo Geinom, ¿sí? Terminó siendo asociado como un lugar malvado, un lugar, ¿viste? Como un lugar donde, imagínate, se imaginaban a sacerdotes paganos pasando a los chicos sobre el fuego, un lugar oscuro, demás. Y eso después se terminó en la tradición rabínica en el infierno. Pero fíjate lo que pasa. No lo sabía. En el, se pueden aprender muchas cosas. No, pero yo tengo la humildad para decirlo públicamente. Sí. Mirá, lo tengo acá justo. Ver, aparece en Crónicas, ¿sí? El segundo libro de Crónicas, ¿sí? Divrei Yamim Bet, capítulo 28. Dice, de 20 años era Ahaz, el rey de Israel, el malvado rey de Israel, que comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo correcto ante los ojos de Hashem, como David su padre. ¿Sí? Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales, típico de idolatría. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom. ¿Sí? ¿Ok? Ahí lo hizo. ¿Sí? Ben Hinnom. Begei Ben Hinnom. E hizo pasar a sus hijos por el fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Hashem había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Entonces, era un lugar asociado geográficamente en la cercanía de Jerusalén como de perversidad, de maldad, de fuego, de horrores, de quema. Bien. Entonces lo que pasa es que hay un trastoque filosófico y teológico en la era rabínica de dos conceptos terrenales a dos conceptos extraterrenales. Espirituales. Se pasó del Gan Eden y del Valle del Hinnom como lugares físicos, uno que simbolizaba el bien absoluto y el otro el mal absoluto, ¿sí? A el Olam Abba. Qué interesante. Y lo interesante de esto, de lo que así a mí siempre me parece fabuloso, es que en la teología bíblica existe la idea de Sahar Veonesh. Sí, recompensa y castigo. Premio y castigo. ¿Dónde está ese premio y castigo? Siempre en la Torah. ¿Dónde es el Shema Israel? Bueno, porque eso lo tenía anotado que estaría bueno para otro podcast, hablar de si realmente uno cumpliendo los preceptos o no, Dios te va a castigar o te va a sigamos hablando hoy, seguramente va a ser más largo de lo que pensamos esta época. Pero pues está interesante, me sí, parece. Sí, obvio. Entonces, pensá, bíblicamente, todo el Sahar, todos los premios y todo el Onesh, los castigos, ¿cuáles son? ¿Cuáles te acordás que son, que te da la Torah? No sé, yo me acuerdo de... En el Shema Israel, pensá en el Shema Israel. ¿Qué es lo que dice? Si cumplís las mitzvot... no, yo me acuerdo cuando te Vayayim shamoa tishmeu el mitzvotai. Pues yo me acuerdo siempre de Be'araf, o sea que si no lo haces te va a matar y no va a crecer nada. ¿Pero qué? No va a crecer nada, ahí se dice. ¿Y qué es? ¿Qué es no, pero todo acá, el campo. Es lo que quiero decir. Fíjate bíblicamente, anda todas las klalot, todas las maldiciones que aparecen al final de Baikra o al final de Dvarim, ¿okay? Del libro de Deuteronomio, todas las maldiciones y bendiciones bíblicas son del Olam Hazé, son de este mundo. Y sobre todo tienen que ver con la salud de las personas o que una mujer no sea infértil, ¿sí? Claro. Y tiene que ver con el campo. ¿Por qué? Porque los judíos vivían básicamente un mundo agricultural. Claro. Entonces tiene que ver con que Dios te va a dar lluvia o te va a detener la plaga. Esas son las bendiciones. En ningún momento está la idea y vas a vivir en la eternidad para siempre. No, lo único que me acuerdo que en el Pirkei Avot, no sé de qué año es, porque sos un genio para eso, dice Beakeren Kayemet Leolam Abba. Es lo único que no sabés. Como dice, como que de verdad... No sé si está en Pirkei Avot eso o al comienzo de la Mishnah de P.A. Ah, bueno, pero yo estoy seguro que en Pirkei... puede haber. Pero no, está bien, pero más allá de que me haya equivocado o esté en otro lado, pero te quiero decir... ahí creo que es como que te dice que es todo acá, pero a Keren Kayemet, que sería el... ¿Cómo se traduce Keren Kayemet? No es el Keren Kayemet que junta plata para Israel. No. Los intereses van a ser para el mundo venidero. Claro. ¿Sí? Es así. El capital es para este mundo. Claro. ¿Sí? Y el interés es para el mundo venidero. Claro. Y los frutos van a ser para el mundo venidero. Claro. Pero la idea de Keren Kayemet son realmente los intereses. Es como que claro. si haces bien, va a haber una recompensa aquí.
y después los frutos de esa recompensa, los intereses, los vas a tener en el mundo venidero. Bueno, porque está de alguna manera relacionado, por eso yo también lo tenía igual para otro podcast, porque te dice, bueno, de vuelta, se muere una persona, uno se angustia y dice, bueno, no, está bien, pero todas esas buenas acciones, todo eso... Lo ayudan a llegar al Gan Eden. Al Gan Eden, ¿entendés? Entonces como que te mezcla... No, que también está relacionado con el Zahar Yonesh, ¿no? Con premio y castigo, porque si tenés una recompensa, como bien dijiste vos, en el Olam Haba, en el mundo por venir, vas a ir al Gan Eden, vas a ir al paraíso, y si no... Como que está enganchado. Porque... Obvio, es que está todo... Por eso, claro, porque por eso no podíamos hablar. Yo cuando te dije cuando vos me preguntaste, tenemos que hablarlo más de lo escatológico porque es todo no estoy de acuerdo, pero filosófico. Fíjate que el judaísmo a lo largo de los siglos los empieza a enhebrar los temas para que todo... cuadre. Exacto. Sí, porque bueno, de vuelta, pero esto... Entonces, si bíblicamente... Después... Hacemos en otro momento la pregunta es si realmente es cierto esto de si cumplís mitzvot te va a ir bien. No, eso si es de otro podcast. Pero si crees que eso es así y te crees lo que dice la Torá, sigamos la línea lógica, obvio. Todo premio y castigo es en el Olam Haba. Sin embargo, rabínicamente... No, pero pará, ahí te interrumpo. No, porque te pueden castigar y puedes ir al infierno. O sea, ¿A nivel Torá? No, ¿A nivel Tanaj? En el mundo por venir. Pero ese mundo por venir ya dijimos que es una construcción ya de origen rabínico. O de origen proto-rabínico, no de origen bíblico. Bueno, está bien, pero la gente, como te digo, Uri, está en el... Está bien, pero yo te quiero llevar a esto. Lo que te digo, la idea de premio y castigo, ¿existe en la Torá? Sí. Pero ¿dónde es? Aquí y en la hora. Ok, está bien. ¿no? Rabínicamente se trastoca todo. Bueno. Y se dice, ¿sabes qué? Vamos a trastocar todo. El premio y castigo, mayormente, ¿dónde va a ser? Mundo por venir. En el Olam Haba. Y ese premio y castigo, ¿cómo hacer? Vamos a llevar dos lugares topográficos que quedan en este mundo. Sí. El Geinom. Sí, eso está buenísimo. El Valle del Hinnom, que es un lugar de la perversidad. Y el Gan Eden, un lugar paradisíaco, que después se discute en la Gemara si quedaba en Babilonia, si quedaba en la tierra de Israel. Después algunos dicen que quedaba en Armenia, otros dicen que quedaba en Siria. No importa dónde quedase, ¿ok? Ese lugar físicamente al mundo por venir. Y ahí cierra todo. ¿Por qué? Porque esto también está la otra gran pregunta teológica, la teodicea de Tzadik Berralo, Rasha Betovlo. Claro. ¿Sí? Que al justo le va mal claro, y al malvado le va bien. Entonces, los rabinos tienen que responder esta pregunta. Supuestamente, si vos lees literalmente la Torá, dice que si haces las cosas bien, te va a ir bien en este mundo. Y si haces las cosas mal, Dios te va a castigar en este mundo. Pero los rabinos y cualquier ser pensante dice, pará, muchachos, yo veo a gente que hace las cosas bien, claro, que a los ojos de la mayoría de las personas le va mal. Yov, ¿sí? Se queda sin mujer, se queda sin hijos, claro, pierde el trabajo, se quema la casa, llagas, peste, sufre. Después ves un completo malvado y tiene casa, tiene mujer, tiene sus hijos, bueno, el ejemplo tiene dinero, le va bien. Es como decir Hitler, ¿por qué si era tan malvado y mató a 6 millones de judíos más toda la gente que murió en la guerra? Dios no lo quitó antes. Claro, Dios no lo castiga y lo mata en vida. Por eso. Entonces, bueno, después hay cosas que... Hay algunas respuestas teológicas que te dicen, ¿no? Que lo que vos pensás que es correcto no es correcto. No. ¿Viste? Pero no importa, vamos con esto. Pero claramente los rabinos tienen que justificar esto. Y lo dicen, no. Hay que trastocar todo. Y todo lo pateamos para adelante. ¿Y cómo lo pateamos para adelante? No. Vos pensás que ese justo le está yendo mal acá. Pero que está juntando fichitas para ¿cuándo? El Olam Haba. Y en el Olam Haba se va a ir directo al Gan Eden. Y vos pensás que el malvado, me pongo en tonada talmúdica, vos pensás que el malvado le está yendo bien en este mundo, ¿no es cierto? Claro. Pero vos, todo eso que le está yendo bien acá, no te preocupes. El Olam Haba, el mundo venidero, que aparte el mundo venidero dura mucho tiempo. Vos estás unos años en este mundo, pero todo el mundo dura, dura hasta la eternidad. Ahí ese se va a ir al infierno. Se va a ir al Geinom. Lo que pasa es que eso parece como una concepción más cristiana. Viste, como que en esta vida un buen cristiano, obviamente me van a comentar, me van a decir que lo que estoy diciendo está mal, pero digo, la concepción general es como que, bueno, uno tiene esta vida, pero todo en el
¿no? En el mundo por venir. Bienaventurados los pobres en claro, este mundo, ¿no? El discurso de Jesús en la montaña. Por eso, si vos sufrís o sos pobre, bueno, más recompensa vas a tener. Pero de vuelta, esto es lo que digo siempre, si vos pensás que es una concepción cristiana, y más si aparece en el cristianismo temprano, que son los evangelios, era judía. Es que era una concepción judía. Obvio. Y hay muchas fuentes judías rabínicas que hablan al respecto. Acordate ese Pirkei Avot, que este mundo es como un prosdor la Olam Abba. Pirkei Avot es una serie de aforismos y máximas rabínicas que se edita en el a comienzo del siglo III de la era común, o sea, ya la plena era de los Tanaim, la época rabínica. Sí aparece esta idea que este mundo es un pasaje, pero lo importante es el mundo venidero, ¿no? Y de vuelta, porque son todas respuestas teológicas que se escapan a enfrentar la realidad de este mundo. Claro. Que de vuelta es lo que yo dije al comienzo de este podcast. Yo no sé lo que va a pasar. Y nadie sabe lo que va a pasar. Y realmente, como no sé, y no tengo idea, y puede ser que haya algo, y puede ser que no haya nada, y puede ser mejor que lo que pensamos o peor que lo que pensamos, o puede ser algo totalmente diferente, me ocupo de lo que sí conozco, que tiene que ver cómo vivo en este mundo. Y si tengo una pregunta existencial es cómo saco lo mejor de mi ser en estos X cantidad de años que están en este mundo. Porque hay respuestas que no tienen, hay preguntas que no tienen respuesta. Y creo que el desafío del ser humano, y lo que nos plantea la tradición judía, por sobre todo, si bien existen todos estos conceptos, es vivir con la tensión de no saber qué pasa en este mundo. Sí, lo que pasa es que, ya te digo, Uri, para mucha gente es un consuelo por la pérdida de un ser querido, etcétera, saber, viste, que dicen, bueno, que paz descanse, va a estar con Dios, va a encontrar la tranquilidad. Ahí voy por otro lado, ahí te sigo la lógica. Y digo, bien. Si es que hay otro mundo, otro lugar espiritual. Conceptos, yo los sigo diciendo y siguen siendo parte de mi vida, porque yo ya pasé, yo a nivel particular, teológico, Uri, en lo que creo, ya pasé, creo, a una tercera instancia, que tiene que ver con, si dijimos que el pasaje de lo bíblico a lo rabínico tiene que pasar del Olam Hazé al Olam Abba, de lo físico a lo espiritual en el mundo venidero, yo filosóficamente ya pasé a que todos estos conceptos son ideas poderosísimas de carácter mítico, ¿ok? Y filosófico y metafórico. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, yo te entiendo. De la misma idea que cuando el Tanaj dice que cuando morís se va a reencontrar con su pueblo. ¿Sí? Hay una idea que está bien metafóricamente, cuando nos morimos, ¿nos reencontramos con nuestros padres? Sí. Metafóricamente sí. ¿Por qué? Porque estamos en otra dimensión. Bueno, si es que hay otra dimensión. Pero esa otra dimensión, ya sí hay otra dimensión. Si esa dimensión es ya o la nada misma, o el infierno, o el paraíso, o el Olam Abba, o lo que fuese, sí ya existe esa otra dimensión. Porque esa dimensión es contraria a la dimensión de carne y hueso que estamos viviendo nosotros. Sí, Entonces, y hay también, y no me parece que esté mal, utilizar en nuestro crecimiento espiritual, mientras más chicos somos más todavía y después menos, estas nociones de premio y castigo. Y estas nociones de que cuando nos morimos no termina todo, sino que va a haber un lugar que no sabemos exactamente cuál es, pero va a ser los filósofos hablan como la unión de las conciencias del mundo, algo va a suceder, y todo lo contrario, como que haber un castigo por las cosas malas. ¿Por qué? Porque seguimos necesitando, creo yo, como sociedad, y creo que siempre vamos a seguir necesitando como sociedad, porque recordás cuando hablábamos de los jajamim, o los masquilim, los sabios, y los amei haaretz, la gente del pueblo, sin despreciar, no todos en toda la vida van a poder hacer el desarrollo intelectual de entender el porqué de las cosas en todo. Entonces, ciertos conceptos, es fácil, ¿viste? Cumplí las reglas, si no viene la policía y te pone una multa, ¿sí? Cumplí las reglas, si no viene Dios y te castiga. Bueno, ¿que es la forma ideal de vivir la vida? No, creo que no. Es una forma con sentido de vivir la vida para la gran mayoría de las personas, y la verdad que ayuda, Elo. Bueno, pero eso te va a decir. Yo, viste que... Y decime si te molesta, pero creo que no. Pero yo siempre te digo que vos estás constantemente con nacimiento, gente que se enferma y gente que se muera. Que no es algo que nos pase a nosotros. Yo capaz que, bueno, ahora como soy más grande, capaz que una vez voy al cementerio por año porque alguien se murió, que puede ser un familiar. Un papá, sí, que la última vez que fui, no sé, se murió el hermano de mi papá. Mi papá tiene 80, se murió el hermano, no sé, hace 3 años más o menos de cáncer. Pero tenía 75 años, ponele, ¿no?
Pero vos estás constantemente con eso. Y yo, por ejemplo, no sé si lo estuvieron viendo acá en el podcast, ayer me caí, ¿no? Estaba paseando un perro husky y me tiró y me caí. Pensé que me había quebrado el brazo, ¿no? Y yo me acordaba de esto, porque viste que veníamos hablando últimamente, como que yo te digo que hay gente que le pasa desgracia, viste que tiene, vos decís, tuvo mala suerte. No, pero un tema de estadístico, viste, cuando decís, che, pero ¿cómo se les, no sé, a un familiar, a lo que sea, no quiero decir, un amigo se murió de cáncer, lo atropelló un auto, se cayó, ¿entendés? Entonces, yo digo, yo ayer estaba perfecto, estaba por irme a andar en bicicleta, estaba esperando que mi hijo termine de hacer algo y me caí. No sabía si me quebré, me llevaron al hospital, me sacaron... Pero digo, en un segundo, Uri, pasás de la vida, estar completamente sano, a morirte o a que un ser querido pase. Entonces, eso es lo que yo siempre, y cuando hacíamos la otra vez el tema, bueno, si existe Dios, ahora el tema de la vida por hoy, porque... Es como también podemos decir que es un placebo tal vez, pero es como darle una medicina espiritual a la persona que está en un momento gravísimo, porque no por él, porque un familiar, porque el que se murió ya se murió, ¿viste? Dice, pobre tipo, no, pobre los hijos. Cuando alguien se muere, vos decís, che, pero tenía hijos, tenía chicos, ¿qué edad tenían? Tenía esposa. Entonces, bueno, toda esa gente que vos normalmente tenés que consolar. Y bueno, esas cosas, tal vez saber de que no todo es esto de acá físico, material que vemos, que hay otra dimensión que no sabemos cómo es, que es espiritual. Si me preguntás a mí, yo estoy 99.999% que no hay nada. Pero en un momento de angustia, no sé qué, es un consuelo, ¿entendés? Y si vos decís que viene de la tradición judía y vos sos un rabino que tenés una autoridad, obviamente eso lo va a consolar más a una persona porque no sabe por qué yo estaba bien y me caí, casi me quiebro un brazo. Y me podría haber hecho lo mismo, venía un tipo y me atropellaba, ¿entendés? Ahí te quiero decir dos cosas. Uno, por un lado, como no vas a tener nunca y nadie la certeza absoluta, ¿sí? Pues nadie te va a poder decir, ¿pasa esto o no pasa esto? Bueno, ¿Estás de acuerdo? Te voy a interrumpir con una pavada, pero Houdini, que era el mago, era un mago. De la cole también. Judío, sí, no. Él tenía fascinación con el tema de la muerte. Y él dijo, y lo habían hecho con su esposa, de que el primero de los dos que se muera, ¿viste? Porque él aparte todo el tiempo estudiaba, ¿viste? Es el cuerpo humano, esto, lo otro, y también era un gran místico. Entonces como que él dijo, no, el primero que se muere tiene que asegurarse de demostrarle al otro que existe esa dimensión. Obviamente nunca se pudo comunicar con nadie. Pero te quiero decir... Bueno, ok, pero ahí, entonces digo, como nunca vamos a saber, ¿sí? Bueno. Aunque nuestra razón nos lleve un 99% a decir que no, queda esa mínima gota de... Y aparte esa mínima gota de decir puede llegar a ser, tiene una fuerza de nuestra tradición de 3.000 años de historia. Claro, eso es lo que te digo. Y de sentido de nuestra tradición. Y si a eso le sumás, como vos decís, que para mucha gente es un consuelo, en un momento de dolor, entonces digo, usémoslo. Usémoslo de forma inteligente, de forma cuidada, no de forma doctrinal, no aseverando, sino sugiriendo. Y en los momentos de dolor, utilicemos estos conceptos. Ahora bien, vos me sentás acá, un lunes por la tarde cuando estamos grabando este podcast, claro, sentado, hablando a la gente para levantar el nivel intelectual de nuestro pueblo y demás, y saquémonos ese rol rabínico de dar consuelo y me pongo la gorra de rabino de más intelectual, más académico y decir, pará, no es tan así. Por supuesto que a la persona de la misma forma, que cuando alguien está mal, vos le decís, va a estar todo bien. Sí, ¿Vos sabés que va a estar todo bien? No. No, nadie sabe. ¿Sí? O por ejemplo, cuando hay alguien que se siente angustiado y demás, Dios te quiere. ¿Vos sabés si Dios, primero, vos sabés si Dios existe? No. ¿Vos sabés si Dios lo quiere justo ese? No. ¿Pero por qué se lo decís? Porque está bien. Y esa es nuestra condición humana, social, de tratar de darle contención a la gente. Y son todos conceptos que valen la pena. Por lo menos decirle lo del Gané, lo del Olam Abba, no lo del Geinom. Pero lo del Geinom te quiero hablar de una cosa que tenía que ver con la que hablamos la vez pasada, que alguien me preguntó justo después del podcast sobre ¿cuánto tiempo se hace Kadish por los padres? 11 meses. ¿Por qué 11 y no 12? Eso sí, lo leí, pero me lo olvidé, porque había un motivo. Bueno, de verdad son 12, pero el primer mes cuenta para no sé qué. Bueno, hay una explicación que vos lo sabés. Yo no hay una explicación mucho más sencilla, que se dice que hay un... ¿Qué es lo que tarda en subir el alma? Claro, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿De dónde sube ese alma? Claro, no me acuerdo. Del Geinom. ¿Por qué? Hay una concepción en el Midrash que dice que los Reshaim, los más malvados de los malvados, ¿sí? Están en el Geinom 12 meses.
Nada más. Porque el concepto de Gehinom judío, por lo menos a nivel tradicional, es de expiación. Es de purgatorio. Claro. Es la idea de vas a purgar todo lo mal que hiciste. La vas a pasar mal unos meses. Mientras más mal hiciste, más meses vas a estar ahí. ¿Cuántos máximos meses puedes estar? 12 meses. Hay algunas figuras en el Talmud que son tipo para la eternidad. Por ejemplo, a los rabinos que post-talmúdicos que no les gustaba mucho Yeshu, no les gustaba Jesús, decía que iba a estar volando en excremento por todo. O Tito, por ejemplo. O Bilam. Algunos que no les gustaba en particular, le dieron pero al común de la gente, 12 meses. Está bueno. Y si vos haces el Kaddish por tus padres 12 meses, ¿qué estás diciendo? Que estuvo en el Gehinom. Son completamente malvados. Entonces no vas a decir que tus padres fueron completamente malvados. Entonces, por eso 11. Okay. Y 11 decís, bueno, tampoco voy a decir que mi padre fue un tzadik, porque si decís que fue un tzadik absoluto, dura ni medio segundo en el Gehinom. Claro. O por lo menos si se mandó algunas macanas, digo Kaddish un día, 2 días y sube. Como nunca sabemos, 11 meses. Que esto es justo conectado con eso que habíamos visto la otra vez, ¿no? Entonces, de vuelta, yo creo que son ideas metafóricas, ideas míticas, ideas que sirven en un momento como consuelo y demás, pero creo que no tiene que ser ni el principal motor de nuestra vida judía, ni de nuestro desarrollo intelectual judío, ni pasarse mucho tiempo estudiando estas cosas que hay que saber para mí, pero no mucho más que eso. Eso es lo que yo puedo decir y opinar al respecto, ¿sí? Bueno, estamos hasta acá entonces. Bueno, nos quedó para la próxima el tema del Mashiach y el tema de Tchiat HaMeitim, de la resurrección de los muertos. Eso es, como podcast. decís, tema para otro podcast. Esperemos que lo hayan disfrutado, este episodio número 107. Nos vemos la próxima. Chao.